La palabra nos da una vida muy buena en el Señor. Pero el tema y los asuntos que voy a tratar no es sencillo. No es sencillo. En nuestro contexto no es sencillo. Y lo hago con eso, con temor y temblor delante del Señor. 1 Corintios 6:20. Dice así el Espíritu a través del autor sagrado. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He comenzado una serie de sermones con ustedes sobre imágenes verbales usadas principalmente por Pablo. Imágenes que han servido para que Pablo construya un entendimiento profundo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es imágenes poderosas, llenas de implicaciones para la vida de la iglesia del Señor. La primera vez usé la imagen de la propiciación. Dios en Cristo propició el pecado de su pueblo. Y hoy voy a usar otra imagen poderosa, que es la imagen de la redención. Redención, una liberación por precio. El autor usa la palabra griega lutropis, muy equivalente a lo que los hebraicos o los hebreos llaman redención o liberación. Cristo nos sustituyó en el tribunal de Dios. Es la argumentación predilecta de Pablo para hablarnos de la cruz del Calvario. Dios enjuició el pecado del hombre ante un foro, ante un tribunal, donde está su ley que es justa, donde está Dios que su naturaleza es justa, santa, apartado del mal. La cosmovisión bíblica nos habla que el hombre pecó, que el hombre desvió en la mentira del pecado su vida y que el hombre necesita la liberación, el perdón de pecado. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la noticia de que el mismo Dios que exige justicia en Cristo resuelve el pecado del hombre. No somos nosotros, es Dios en su obra perfecta a través de su Hijo que da salvación a nosotros. En la medida que comprendemos, hermanos, la obra sustitutoria de Cristo en la cruz por nuestro pecado, podemos cada día más apreciar esa obra y apreciar el sustituto de esa obra, que es Cristo. Cada día podremos, cuando uno entiende la implicación y la poderosa
explicaciones de los autores sobre la vida sustituta de Cristo. A favor nuestro podemos, por medio de la fe, asumir esa realidad, y esa realidad trae tremendas transformaciones en la vida del hombre. Son varias imágenes que Pablo usa para comprender la obra de la crucifixión de Cristo. Una de las primeras fue la propiciación, que se centra en que Dios mismo nos dio el recurso para propiciar su propia ira. Entendimos que la ira de Dios no es la ira humana, sino es la justa reacción de un Dios santo, apartado de maldad, que no puede relacionarse con el pecado. La ira, el juicio, la reacción natural de la santidad, que no puede acercarse y tener comunión con los hombres. Dios propició, Dios fue propicio a través del sacrificio de Cristo para quitar su ira de aquel que cree en Jesucristo. Tenemos relación con Dios porque ha propiciado. Pero otra forma en que Pablo nos está hablando, no solamente que la muerte de Cristo tiene un carácter propiciatorio de cubrir nuestro pecado, sino también la muerte de Jesús es una liberación de la corrupción de esta naturaleza. Redención quiere decir, o es la gran metáfora paulina para indicar que no solamente se nos perdonó el pecado, sino nos libró de toda consecuencia eterna y corrupta de esta naturaleza. Amén. Agrega un matiz más de esta obra extraordinaria. Ya Marcos, el antiguo evangelio, el primer escrito de la obra de Jesús, Marcos 10:45, rescata la misma palabra de Cristo para hablar del sentido que debe de tener su obra para el hombre. Dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir. Comienza usando el término profético de Daniel. La profecía de Daniel se predicó en todos los siglos desde Daniel de que el Mesías sería el Hijo del Hombre. Hablando de la vocación de Cristo. La vocación de Cristo es el hombre. Es favorecer el hombre. Es servir al hombre. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el mismo Cristo que registra el sentido de su muerte. En el capítulo de su carta, Pablo, en el capítulo 6,
usa la redención como argumento de nuestra pertenencia, de nuestro ser integral para Dios. El apóstol Pablo usa un concepto tan teológico, tan profundo, como es el concepto de la redención, que tiene su raíz en la cultura judía, que tiene su metáfora en la cultura helénica, para hablarnos de la redención del hombre. Pero él magistralmente lo usa para un sentido práctico, para un trasfondo histórico, como es en el primer siglo la iglesia en Corintios, a la cual Pablo escribe 2 cartas. Corintio es una iglesia que no está manifestando la naturaleza del Dios que cree. No está glorificando con su forma de vivir. Confiesan a Cristo, se congregan, pero esta vida de congregación de esta iglesia manifiesta por todos lados una profunda desintegración, un énfasis a la individualidad, al egoísmo, lleno de divisiones, cultos a las personalidades, teología de evasión, una iglesia que no está articulada, que no hace comunidad, una iglesia dividida en personajes, unos son de apóstol Pablo, otros de apóstol Pedro, otros son de Apolo, otros son muy espiritualoides, dice. Siempre hay estas personas. Yo no soy de ninguna iglesia, yo soy de Cristo. Esos son los más perversos. Por no decir los más ignorantes. Esas son las teologías de la evasión. Gente espiritualoide, gente que están, había unas mujeres en este trasfondo que hablaban mucho en lengua y creían que hablaban mucho en lengua y oraban mucho a Dios, se creían unos ángeles. Pero las conductas de una vida desintegrada en su hogar era evidente. Un trasfondo bastante parecido a nuestras expresiones del cuerpo de Cristo en todo el Mediterráneo. Muy parecido. Tengo 6 años de estar siendo expuesto precisamente a la cuenca del Mediterráneo. Muy interesante. Digo, Señor, ¿por qué no me invitan en el norte de España? Yo deseo ir a Galicia y todo, pero todas las invitaciones son para la cuenca. Interesante. La última que recibí es para ir a Marruecos, también esa parte de África, para ir al Líbano, esa parte. Entonces, pero es interesante cómo nos parecemos a la iglesia de Corintios. Por eso es necesario volver a entender 3 afirmaciones relevantes que hace Pablo en este texto, en el versículo 20 de su carta del capítulo 6. 3 afirmaciones
relevantes para la vida de la iglesia. La primera afirmación es muy sencilla. Dios en Cristo nos compró. Fuimos comprados. La palabra que usa Pablo aquí califica la salvación. Así califica también Pablo. No solamente con imputación, no solamente como justificación, adopción, santificación, no tantas otras imágenes. Entre una, él usa, fuimos comprados. Y la imagen que tiene Pablo es la imagen del mercado helénico. En los mercados, en la cultura helénica, se llevaban hombres, mujeres y niños para ser vendidos como esclavos. Y solamente la clase pudiente, la clase económicamente fuerte, podía comprar un esclavo y liberarlo para otro señor, con un precio alto. Por eso la redención tiene que ver con un precio, rescatado por un precio. Redimir es recuperar, es comprar en la esfera de un foro jurídico. Es el argumento. Cristo redime a los suyos. El texto que leímos tan antiguo de Marcos 10 dice que Cristo los rescató, vino a rescatar a muchos, no a todos. Dice el texto a muchos, muchas versiones pone a todos. Cristo no vino a rescatar a todos, vino a rescatar a su pueblo. Murió por su pueblo. Vino a liberarlos de la corrupción de estar viviendo una vida centrada en sí mismo, una vida individualista, una vida sin compromiso para con Dios y para con su pueblo. Gálatas 3, versículo 13, o el 4 y 5 nos designa que la muerte maldita de Cristo, sí, muerte maldita de Cristo, en la cruz es la forma en que nos compró. Es su muerte, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todos sabemos que Cristo no hay pecado, Él no quebranta la justicia de Dios, la ley, pero Él asume que se le impute, que se le agregue el pecado de su pueblo y que muera una muerte maldita conforme a la ley. Agrega el Espíritu en esa carta, en el 4:5, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cuando los tiempos se maduró, cuando las condiciones ideales en la historia de Israel o de su pueblo se maduró, esos tiempos profetizados por los profetas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, comprase por precio a los que estaban bajo la ley,
a fin que recibís la adopción de hijo. Fuimos rescatados por compra, con un precio extraordinario. Esa es nuestra fe, nuestra sencilla fe. Los que tienen fe toman como instrumento esta verdad, sustentan la vida de esa verdad. Los que no tienen fe, dice Pablo que estas cosas son locuras, eso no tienen fe. Como algún día alguien después de predicar me dijo, ay, qué bien predicó usted, pastor, aunque yo soy atea. Le digo, gracias a Dios eres ateo. Y se quedó. Y se quedó, sí, porque a ti no se te ha dado la fe para creer, porque no es tuya. La fe no es una sinergia humana, la fe se da por el oír de la palabra de Dios. No es del hombre, es el evangelio que predicamos muchas veces, es un evangelio antropológico, como si usted le hiciera el favor a Dios. No, es Dios que hizo el favor por ti. El que tiene oído, sí. La segunda afirmación del versículo 20 es el propósito de nuestro rescate. Hay un propósito en manifestar el carácter de Dios. No, el propósito del Evangelio no es solamente bendecirte, que implica. No solamente es ayudarte en tus problemotas, no es solamente eso. No es un paliativo de conciencias dominicales para tus problemas mentales interiores. No. Tiene un gran propósito la redención. Tener un pueblo que glorifique a Dios en la ciudad donde está. ¿Qué es glorificar? Dependiendo del contexto, vamos a verlo aquí. Pablo recurre a la imagen de un templo también. En este contexto temático, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Se mete a algo que es totalmente contradictorio al trasfondo histórico. El trasfondo histórico tenía una idea dualista de las cosas, una jerarquía de valores. Lo que vale es el espíritu, lo material es malo. Una idea sembrada por las filosofías persas que se une con el judaísmo y se mete en el cristianismo. Es el inicio de la religión gnóstica de los tiempos de los autores sagrados. La cultura helénica también. Es en este trasfondo donde Pablo usa el argumento de la redención, porque este uso ilícito del cuerpo con la práctica de la inmoralidad sexual, con tal grado en que ya se asume como algo normal en el contexto de esta ciudad.
normal en la vida del creyente. La práctica de usar constantemente la fornicación con prostituta. Aquí el trasfondo es la prostitución sagrada, el culto a Diana. Después de las tremendas manifestaciones culturales de esta diosa, los hombres, los varones y muchos cristianos iban a practicar su sexualidad fuera del matrimonio. Había un dicho en ese tiempo. Decía, mi mujer para el hogar y el placer para la prostituta. Pablo entonces da una justificación teológica para la prohibir esta conducta que tiene consecuencias comunitarias tremendas. Dice, versículo 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornifica contra su propio cuerpo peca. Hay mucho. Yo no, estos temas son tan difíciles, ¿va? Porque se ha mal usado también para pegar vibrazos y para condenar, y no, lejos de mí está esto. Lo tomo porque yo estoy convencido que la práctica de la inmoralidad sexual es un estilo de vida de la iglesia en España a nivel cuenca mediterránea, que ya lo hemos normalizado, que no vemos la consecuencia, el dolor que implica vivir una simulación en la vida cristiana, que atenta, dice Pablo, que atenta contra el cuerpo, en el contexto atenta con la comunidad, atenta con mi relación con Dios, atenta con mi familia, que tiene consecuencia probablemente física. Dice que atenta contra el cuerpo. Otro pecado puede estar afuera de las consecuencias, pero este tiene una consecuencia aún en el cuerpo. Los creyentes deben manifestar su carácter de Dios en su cuerpo. La vianda para el vientre para la vianda, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Yo no quiero desviar sobre este término fornicación, no quiero caer en la teología fundamentalista que todo es pecado sexual, no, quiero ser justo a esto. Está hablando de personas que se unen con prostitutas, que destruyen su pacto matrimonial, que dejan al hombre de su juventud, a la mujer de su juventud. Está hablando de eso. Y quiero sacar
un principio universal porque no es solamente el pecado sexual, sino es la forma en que usamos el cuerpo. Vemos nuestro cuerpo, tratamos con nuestro cuerpo. Que no permite tener un templo adecuado para la obra del Espíritu Santo. La Escritura dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no entristecéis al Espíritu Santo en Efesios 4. Y está hablando que la única forma de entristecer a la persona del Espíritu Santo es con la forma de vivir como los gentiles, sin compromiso, individualista, centrado en solamente mi yo. Cristo rescató un pueblo para vivir para Dios y para los demás. Reafirma que el cuerpo en su existencia pertenece a otros. Este mundo occidental nos bombardea que el cuerpo es una propiedad privada, lo hacemos lo que se nos pegue su regalada gana. No es cierto, es mío. Pero en la cosmovisión bíblica, para aquellos que quieren ser creyentes comprometidos con Dios, no te perteneces. Y los esposos cristianos, dice Pablo, no te perteneces. ¿Y eso cómo me lo aplica Nayara? Estoy por acá. No, es una forma diferente de vivir. Cuando vivimos en una cultura centrada y derechos civiles, derechos humanos, y yo, y más yo, pues este es el verdadero cristianismo. Fuiste rescatado y tu cuerpo pertenece a Dios. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Por eso el cuerpo está incluido en la obra redentora completa de Cristo. Por lo tanto, no es lícito involucrarlos en maltratos. Esta sociedad está lleno de maltratos de nuestra corporalidad. Miren lo que dice Efesios 5. También en un contexto de matrimonio. 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando del cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El 28 está el contexto, así también los maridos deben amar a sus mujeres, como Cristo ama a la iglesia, como a sus mismos cuerpos. Y argumenta, nadie trata mal a su cuerpo. Qué alejado está. Si Pablo viviera aquí en este siglo, se daría cómo estas personas odian tanto a su cuerpo. Cómo estas personas
descuidamos nuestro cuerpo, atentamos con él. Para Pablo, la redención es integral, maravilloso. No es solamente mi espíritu, para no tener una teología de evasión. Ay, yo no soy del mundo, me dicen unos. Pero estás, ¿no? No eres extraterrestre, ¿no? Hay tanto dualismo entre nosotros impregnado por la cultura, vía educación. Hay gente que no ve las consecuencias. Tercera afirmación, y nos vamos a comer. Del versículo 20. Pablo afirma que mi ser integral, o el ser integral del creyente, pertenece exclusivamente a Dios. ¡Wow! A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. No vivir como individualista, vivir comprometido con la comunidad en Corintio. Apartar, huir de la fornicación, conservar vuestros pactos matrimoniales, conservar la familia de Dios, glorificar en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro ser es de Dios. El cuerpo es la morada actual del Espíritu de Dios, el cual implica que es el Espíritu que sella, que nos toma como una propiedad para Él. Un Dios que quiere que usemos el cuerpo para la justicia, para vivir en la justicia, para hacer misericordia, para hacer bien a los hombres, para hacer bien a tu prójimo, a tu esposa, a tus hijos. No atentes contra eso. Es lo que está diciendo el Espíritu a través de Pablo. No atentes contra tu comunidad cristiana. Y aquí déjeme decir, la santificación no tiene que ver solamente con una responsabilidad personal, sino una responsabilidad común de todos. Todos nos santificamos. Juntos nos apoyamos unos a otros en el temor del Señor. Dios nos dieron ministerios, se nos dio diversos dones. Dice Pablo, el carácter de este Dios lleno de recursos, da dones del Espíritu, da dones ministeriales, da operación. Hay vida sobrenatural para vivir para Dios. En los tiempos de Cristo, cuando hablaron sobre el divorcio, le dijeron, Señor, ¿cómo que nada más debemos tener una mujer? Porque el Señor dijo, por causa del reino deben tener una esposa. Una. Los judíos se parece mucho al mundo latinoamericano. Una, habiendo tantas. Dice,
el Señor, lo que es imposible para el hombre. Ahí está diciendo Jesús, es imposible tener una sola relación. Humanamente sí es imposible. Humanamente es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese es el poder que necesitamos en estos contextos y apartarnos, no solamente pecados sexuales, muchas cosas que está atentando a la comunidad, está atentando a mi relación con Dios, está atentando contra mí. El cuerpo es para el Señor y vuestro espíritu, tu ser interior. Pablo nos anima y nos dice, no os conforméis a este siglo. No te vuelves a la forma. Es que aquí se hace esto es normal. No. No os conforméis a este siglo. Más bien, dice, y viene la recomendación, déjate transformar. No dice el texto, transfórmate tú. Dice el griego por la voz pasiva, déjate transformar. Es Dios que transforma. Si estás dispuesto, si estás deseando que Dios te ayude, su poder, porque no podemos. Nosotros no podemos, pero Dios puede. Transformar vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad santa y perfecta. A manera de conclusión, Gálatas 5:1, Pablo asume que aunque estamos redimidos, aunque estamos perdonados, aunque el poder del pecado, que es el primer tirano, aunque el poder del príncipe de este mundo, que es el segundo tirano, aunque el poder de este mundo, su filosofía es otro tirano, son fuerzas poderosas que condicionan y nos vuelven esclavos. Y Cristo nos liberó con su cuerpo y su sangre. Aunque esta realidad es para nosotros, nosotros podemos volvernos a esclavizar y dar lugar para que esas fuerzas nos sigan sometiendo. Sé pues, dice Pablo ya iba a leer Efesios, le digo que siempre se me pierde Gálatas, entre Apocalipsis y Génesis. Estar pues, dice Pablo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez, dígalo, otra vez en esclavitud. Otro texto dice, por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres, mantén la libertad, porque costó precio de sangre. Ponte de pie.